todos. Gracias por estar aquí. Veo que sigue entrando gente porque esto de que sea a primera hora, tenemos aquí la responsabilidad de empezar. Os agradezco mucho vuestra asistencia y como habéis visto en el programa, pues hemos venido a hablar de un tema que está ahora muy en auge, que es el tema de Google Analytics 4, ¿no? Que, bueno, recientemente Google ha anunciado cambios importantes y lo que nos gustaría hoy es haceros un pequeño resumen de qué supone este cambio, que va a ser, la verdad, un gran cambio, ¿vale? Así que, bueno, lo primero de todo nos presentamos. Somos Luis Carlos Erdociaín y Natalia Samperiz. Ambos trabajamos en Semántica, que es una agencia de marketing digital, donde hacemos tanto analítica web como campañas de publicidad digital. Entonces, pues ahora mismo, como os podéis imaginar, estamos inmersos con todo este tema de migraciones de Google Analytics 4, que conforme avancemos la charla de hoy, iréis viendo que realmente la palabra migración quizá no es la más adecuada, en el sentido de que prácticamente pues, es instalar una herramienta nueva, ¿vale? Así que, bueno, para empezar me gustaría que levantarais la mano los que soléis utilizar Google Analytics habitualmente. Como la mitad de vosotros, genial, soléis utilizar Google Analytics. Y me gustaría que levantarais la mano los que hayáis entrado en Google Analytics 4. Unos poquitos, genial. Bueno, pues vamos a ir viendo un poco, como os digo, qué cambios supone el cambio de una herramienta a la otra y vamos a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en el futuro, porque sobre todo hay muchísimas dudas con qué va a pasar con nuestros datos de Universal Analytics, qué va a pasar con la nueva manera de medir y cómo vamos a afrontar todo esto. Entonces, por ponernos un poco en situación de dónde venimos, venimos de que desde hace muchos años estamos utilizando la misma versión, Universal Analytics, que es pues, bueno, una versión de Google, de esta herramienta, que ha ido evolucionando en algunos aspectos, pero que en esencia ha sido la misma herramienta durante muchos años, ¿vale? ¿Qué pasa? Que teníamos en paralelo además Firebase, que es otra versión de la herramienta que se utiliza para la medición de aplicaciones móviles. Entonces, bueno, las dos herramientas tienen cosas en común y tienen grandes diferencias, pero ahora lo que Google propone, entre otras cosas, es unificar todo en una misma herramienta, que va a ser Google Analytics 4. Entonces tenemos ya ahí un primer gran cambio, que es que ahora tenemos una herramienta que nos va a servir para medir tanto el tráfico en sitios web como el tráfico en aplicaciones móviles, cuando antes eran dos herramientas distintas donde lo veíamos y dos maneras distintas de implementar la herramienta, ¿vale? Entonces, cronología un poco de los hechos según Jim Carrey. En octubre de 2020, Google comunicó que sacaba una nueva versión de Google Analytics llamada Google Analytics 4 y nosotros estábamos como, bueno, pues otra comunicación más, ¿no? De estas que hace Google, no pasa nada, tranquilamente, algo cambiará. En marzo de 2022 dice, no amigos, que en julio del 23 Universal Analytics va a morir. Entonces, todos sí o sí tenemos que implementar Google Analytics 4, tenemos que hacernos con su nuevo modelo de datos, con los informes, con todo lo que supone, porque a partir del año que viene no va a haber otra opción, no va a haber otra cosa. Así que, bueno, básicamente ahora estamos en este momento tirándonos un poco de los pelos, viendo cómo cambiamos la herramienta en todos los sitios web y sabiendo que nos espera un verano bastante intenso por delante, ¿vale? Ahora estamos así. Ahora estamos así, básicamente, viendo cómo podemos correr a hacer todo en tiempo récord. En julio de 2023, como os digo, es esa fecha que Google ha dado para fin de Universal Analytics, muere Universal Analytics, no se va a poder implementar en ningún sitio web y tenemos unos meses, hasta diciembre de 2023, para poder consultar si queremos los informes. En teoría, a partir de diciembre del 23 ya los datos desaparecen, Google los borra o los guarda para sí mismo, pero ya no vamos a poder acceder a esos datos. Con lo cual aquí, pues claro, mucha gente está un poco en pánico pensando, bueno, pero ¿qué pasa con mi histórico de 5, 10, 15 años, ¿no? de
visitas y todas las métricas que yo tengo en mi herramienta de Google Analytics. Entonces, esto es una de las grandes preocupaciones que estamos viendo en los clientes, en los proyectos, con el tema del cambio a Google Analytics 4. No es para menos, ¿no? Es una pregunta bastante lógica. Entonces, bueno, vamos a ver un poco estas diferencias de las que os he empezado a hablar entre Universal Analytics y Google Analytics 4. En algunas cosas se parecen, pero en muchas cosas cambian porque, como os digo, en esencia son dos herramientas diferentes, ¿vale? Entonces, para que nos hagamos una idea de qué diferencias tienen, bueno, pues ahora mismo vosotros entráis en Universal Analytics, en Google Analytics, como muchos de vosotros habéis dicho que soléis hacer, y nos encontramos con esta interfaz, ¿vale? Esta interfaz es una interfaz estándar donde hay pues unos informes predeterminados y entremos en cualquier Analytics de cualquier sitio web, vemos esto, ¿vale? Tenemos las métricas, los informes, etcétera, y es, digamos, igual para todos los sitios web. Este es un informe que quizá muchos de vosotros soláis utilizar dentro del apartado de audiencia, tecnología, navegador y sistema operativo. Aquí, por ejemplo, podemos cruzar el navegador que está utilizando el usuario, Chrome, Safari, Explorer, etcétera, y resolución de pantalla. Y, bueno, intuyo que puede ser un informe que a muchos de vosotros quizá os puede interesar para ver exactamente cómo de bien o de mal se ve un sitio web en esas combinaciones, ¿no?, de resolución y navegador, para poder sugerir mejoras de diseño, mejoras de UX, de rendimiento o de cualquier aspecto. Entonces, bueno, hay muchísimos informes que entiendo que estamos consultando habitualmente, estamos habituados a utilizar las métricas de siempre, pues la tasa de rebote, sesiones, duración de la visita, etcétera, y muchas de estas cosas, pues lamentablemente, van a cambiar. También me gustaría aclarar que a día de hoy Google Analytics 4 es una herramienta inacabada. O sea, quizá es un tanto incongruente, pero Google se ha lanzado a anunciar que en julio del 23 Universal Analytics muere, que todos tenemos que implementar Google Analytics 4, sin embargo, Google Analytics 4 a día de hoy no está terminada, ¿vale? Sabemos que cambia el modelo de datos. De hecho, hay cosas que hemos cambiado ayer porque salieron nuevas de Sí. ayer, entonces es como, está en constante evolución. Cada semana prácticamente están comunicando cambios de cosas, de nuevas funcionalidades o nuevos detalles, ¿vale? Este es el aspecto de Google Analytics 4 para los que no hayáis entrado. En el momento en el que entramos en la interfaz, pues tenemos como una especie de dashboard, que esto no cambia mucho respecto al dashboard que veíamos en Universal Analytics, pero sí que cambian, como os digo, muchas métricas de las que estamos consultando en los informes y en el dashboard. Cambia la manera de medir, cambian los informes que se muestran por defecto en la herramienta. Hay muchas cosas que antes las teníamos por defecto nada más entrar, nada más hacer la implementación básica de Analytics y que ahora, digamos, las tenemos que construir, ¿vale? Que esto además es bastante más parecido a otras herramientas que hay en el mercado, como son Adobe Analytics o Matomo, que son herramientas donde te tienes que construir tú las cosas ad hoc en muchas ocasiones, ¿vale? Sin embargo, Google Analytics hasta ahora era una herramienta pues como más para marketers, con cosas prediseñadas, y ahora hay otras que las tenemos que hacer. Bueno, entonces aquí, para los que no hayáis podido entrar nunca todavía en Google Analytics 4 y os interese el tema, os he dejado este enlace para que podáis entrar a una cuenta demo y lo podáis consultar si os interesa, ¿vale? En bit.ly/cuenta demo GA4 podéis entrar a una cuenta demo de Google Analytics 4 que está disponible para todo el mundo en abierto. Lo único que necesitáis es logaros con una cuenta de Google y vais a poder entrar al Google Analytics de esta tienda online que se llama Google Merchandise Store. Es una tienda online real de Google que venden camisetas, tazas, botellas y eso. Y existen tanto la versión de Universal Analytics como la de GA4, ¿vale? Os podéis ir moviendo. A ver si me deja cambiar. Un momento que me avanzo para enseñaros
Cuando entréis en la cuenta, veréis que tenéis aquí tanto la de GA4 como la de Universal Analytics, ¿vale? Entonces podéis ir entrando en las dos para comparar un poco cómo mide una, cómo mide la otra, qué diferencias encontráis. Primera gran diferencia, por ejemplo, que vais a ver y que quizá os sorprende, es que el número de usuarios que vais a ver en una y en otra cambia bastante. Mucha gente ha implementado Google Analytics 4 y ha dicho, jolín, igual está mal implementada porque no tiene mucho que ver el número de usuarios que veo en una con el que veo en la otra. No es que esté mal, es que Google Analytics 4 mide de una manera bastante diferente a como lo hacía Universal Analytics y por tanto vais a ver bastante menos tráfico, ¿vale? Como una gran diferencia que os podéis encontrar. Hay muchas otras. Aquí os dejo un poco un resumen de ellas, como por ejemplo el hecho de que ahora pasamos a medir con un sistema todo de eventos, ¿vale? Cosas que antes se medían por defecto en Universal Analytics, ahora lo tenemos que hacer implementando eventos, cosa que normalmente vamos a hacer con Google Tag Manager, que luego os comentará un poco Luis, ¿vale? Y básicamente, pues bueno, vamos a unificar la medición, como os he dicho, de web y app en el mismo lugar, desaparecen las vistas, ahora os cuento, y hay cambios también en el tema de privacidad, consentimiento de las cookies, porque entre otras cosas es la herramienta que Google propone para todos los cambios que está habiendo con el tema de la privacidad y las cookies, ¿vale? Entonces, desaparecen las vistas, como os digo, antes la estructura de Google era esta, cuenta, propiedad y vista, ¿vale? Básicamente el UA famoso, el codiguito, ¿no?, que ponemos cuando implementamos Google Analytics, pues es un UA a nivel de cuenta y tengo varias propiedades, porque tengo varios dominios, por ejemplo, pues es el mismo UA con una terminación distinta. Y ya dentro de la propiedad, hasta ahora teníamos vistas, pues una vista para el blog, una vista para el tráfico de España, una vista para el tráfico móvil, lo que queríamos configurar, ¿no? Bueno, pues ahora estas vistas desaparecen y es un poco un cambio de estructura de lo que son las cuentas, ¿vale? Sin más. Y otra diferencia importante es que Google Analytics 4 va a ser más capaz de identificar que un usuario que entra a una página web desde un dispositivo móvil y que mañana entra la misma persona humana desde el ordenador en un sitio web, va a ser más capaz de identificar ahora que es la misma persona humana, ¿vale? Para eso se basa tanto en temas de lo que es el propio login de la cuenta de Google, que cada vez ha sido más capaz de saber que somos el mismo usuario, porque en Android pues ya estamos fichados con nuestra cuenta de Google, normalmente también en el ordenador solemos navegar logados con la cuenta de Gmail, entonces cada vez es más capaz de averiguar o de saber que esa persona que está navegando en distintos dispositivos o incluso en distintos navegadores dentro del mismo dispositivo es la misma persona humana, ¿vale? De ahí, en parte, que ahora vayáis a ver menos usuarios cuando entréis en Google Analytics 4 y comparéis, ¿no? Imaginaros que la implementáis ya y en agosto entráis y comparáis. Vais a tener menos usuarios para el mismo periodo en GA4 que en Universal Analytics, ¿vale? Y no significa que esté mal hecha la implementación, sino que cambian varias cosas, entre ellas esta. Y dicho esto, os voy a pasar con mi compañero Luis, que os va a explicar cómo podemos guardar ese histórico de datos de Universal Analytics, porque en teoría, como os digo, en diciembre del 24 desaparece, y algunos aspectos de lo que es la propia implementación técnica que tenemos que hacer, que nuestra recomendación es que tengáis de momento en paralelo las dos herramientas, ¿vale? Dejad la de Universal tal cual la tenéis, implementad GA4, observad un poco diferencias para ir familiarizándoos con los datos y los informes nuevos y cuando llegue el momento, si Google ejecuta lo prometido, que es borrar los datos, pues bueno, nosotros ya tendremos un histórico de GA4 y quizá tenemos también guardado el histórico de Universal Analytics si hacéis lo que os va a explicar ahora Luis. Pues a ver, hemos hablado de la situación en la que nos encontramos ahora. ¿Cuál sería el primer paso
hablar con el cliente o, si nosotros gestionamos nuestra propia página, decir, vale, voy a perder todos los datos. Es decir, este cambio no es que Google nos permita hacer un borrón y cuenta nueva, es que nos obliga a hacer borrón y cuenta nueva. Es decir, tenemos que nos va a borrar todos los datos. ¿Cómo salvarlos? A día de hoy hay varias alternativas, algunas de pago, otras que requieren mucho esfuerzo. Nuestra recomendación es utilizar Google Spreadsheet, ahora lo vemos. Primero de todo, saber qué queremos migrar, o sea, qué queremos guardar en dato. Hablar con el cliente o hablar con nosotros mismos, es decir, mis métricas y mis KPIs principales que quiero guardar son fuente de medio, usuario, sesión, tasa de rebote, tasa de conversión. Muy importante, la fecha. ¿Por qué? Porque si yo no acoto la fecha, es decir, quiero coger todo el periodo del año pasado y le digo, dime los usuarios, me dirá 200.000. Pero yo no voy a tener la traza de cada día, de cada mes, cómo ha ido evolucionando. Entonces, tengo que incluir dentro de esa exportación el parámetro fecha. Inconveniente, al poner fecha, estoy multiplicando por tantos días como elija el periodo, los datos. Me va a meter sampleo, me va a meter muestreo. Entonces, es muy importante que antes de hacer esto, entréis en la interfaz de Universal Analytics, hagáis ese mismo report y que veáis si os pone sampleo o no. Si os pone sampleo, acortad el tiempo hasta que no os lo ponga. Y entonces decir, vale, pues con 10 días no me pone sampleo. Empiezo a descargar. Los primeros 10 días, los siguientes 10 días es un coñazo, pero a día de hoy es la única alternativa que vemos factible. Es posible que de aquí a un año Google saque alguna otra opción, pero de momento, pues bueno, para curarnos en salud, esta es la alternativa que proponemos. Muy sencillito. Nos vamos a Google Spreadsheet, creamos un nuevo spreadsheet y dentro de complementos tenemos la opción de buscar Universal Analytics, el primero que tenemos. Le damos, nos dice, oye, tenemos ahí el Google Analytics y le damos a crear un nuevo report. Creamos un nuevo report y le metemos las métricas y las dimensiones que queremos, usuarios, sesiones, fecha, tasa de conversión, rebote, lo que queramos. Nos crea una hoja nueva con todos los datos. Le damos a ejecutar un report y nos dará toda la información de ese periodo. Ya lo tenemos guardado. Eso será nuestro. Está en un Excel, en un spreadsheet. Entonces, todas las dimensiones y métricas que queramos guardar del histórico de Universal Analytics es un poco tedioso, pero se pueden guardar y las podemos almacenar en un spreadsheet. Cuantos más datos tengamos, más va a pesar, va a ser un poquito más complicado, pero bueno, al final lo vamos a tener y siempre se va a poder exportar se va a poder visualizar en un Data Studio y vamos a poder tener esa misma interfaz en Data Studio que teníamos cogiendo los datos de Universal desde Spreadsheet, ¿vale? Ya tenemos los datos guardados. Siguiente paso, migración de la implementación. Y aquí voy a daros una frase muy importante, y es que en una migración, si el analista digital es bueno, no hay que hacer nada. Si el analista digital es muy bueno, hay que hacerlo todo de nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es posible que en vuestro Drupal ya esté migrado a GA4 y no tengáis que hacer nada, ¿vale? Algunos se levantan y dicen, pues ¿para qué hago? Estoy aquí, voy a estar en el desayunando. A ver, todos los datos que tenemos ahora se pueden reaprovechar para hacer la migración a GA4. Pero, lo que decimos, Google Analytics 4 me da la posibilidad de mejorar mi medición. Es una tontería quedarme con lo que estoy y no mejorar. Entonces, ¿se puede mantener todo? Sí. Recomendación, no hacerlo. Sentarnos con el cliente. Oye, todos estos eventos que teníamos en histórico, ¿merece la pena guardarlos? ¿No merece la pena guardarlos? ¿Estas funcionalidades nuevas que tengo te parecen interesantes? ¿Qué te parece si mejoramos la medición con las 50 dimensiones personalizadas nuevas, las 50 métricas personalizadas nuevas? Es el momento de sentarnos, hablar con el cliente y decir, oye, esta es la situación, guardamos lo viejo, afrontamos lo nuevo, vamos a hacer una proposición nueva de medición para adaptarnos a este nuevo sistema. Como os digo, vamos a ponernos que somos unos analistas digitales buenos. A la hora de la migración, muy sencillo. Este es Universal y este es GA4. Un
Un evento normal, pues un usuario que hace clic en el menú superior, en la fase de carrito y recojo el page path, ¿vale? Pues, ¿cómo se hace en GA4? Pues lo que es categoría pasa a ser nombre del evento, lo que es a qué UA tengo, o sea, a qué UA estoy enviando la información, ahora pasa a ser el UA de GA4, y luego la única diferencia es que los eventos ya no hay categoría acción etiqueta, sino que tengo que configurar unos parámetros y pasarlos, ¿vale? El trigger sigue siendo el mismo, es decir, eventos muy sencillitos de migrar. Lo único, pues dar de alta los parámetros nuevos, pero al final la estructura de datos va a ser la misma. Ahora, lo que decimos, yo esto, pues mira, lo migro y ya está. Quizás en esta nueva migración, además del carrito, el page path, podría añadirle, no sé, qué tipo de producto tenía en el carrito cuando ha hecho clic aquí. No sé, qué categoría qué categoría de producto tenía. Al final puedo ampliarle muchos más parámetros para recoger más información. Quedarme aquí es como, vale, pues lo que tengo es lo que tengo y ya está. Otro ejemplo. Esto es la medición de el añadir al carrito en Universal y en GA4. Migración, sencillita. Lo que antes era e-commerce add to cart, ahora pasa a llamarse solo add to cart. Y ya está. No tiene más misterio. La configuración de Universal Analytics al que estaba enviando los datos ahora es la configuración de GA4 y ya está. La única diferencia, que en Universal Analytics antes teníamos lo que se llamaba la capa de datos y de ahí leía directamente la información del producto que se había añadido al carrito. Ahora simplemente tenemos que decirle, hey, los ítems, los artículos, están en esta variable. Esta variable simplemente recoge los productos que había dentro del add to cart. Migrado. Esto en todos los eventos y en todo el e-commerce. Con esto ya tendríamos migrado todo el sistema. Inconveniente, pues eso, pues al final no estamos quedando con lo que tenemos y no estamos mejorando nuestra migración. ¿Gracias a qué es esto? Esto es gracias a que Google, en su magnanimidad, tiene la retrocompatibilidad. Los data layers de Universal Analytics se pueden reaprovechar para el nuevo Google Analytics 4. Muy bien. Pero no asegura que el 23 de julio de el 31 de julio de 2023 siga manteniéndose. Es decir, esos data layers quizás haya que cambiarlos el día de mañana para que pueda coger esos datos. ¿Qué va a pasar entonces? Que tenemos dos posibilidades. Una, si hemos utilizado un módulo de Drupal para hacer para recoger esos datos, como decimos, de momento va a funcionar. Vamos a ver cómo se comporta a futuro. De lo que he visto yo, de lo que he estado mirando, bueno, no sabemos si decidirá a futuro mantener esa retrocompatibilidad o no. No he visto ningún módulo que a día de hoy esté funcionando 100% bien en Google Analytics 4. Fallan, hacen arrays raros, es decir, no encuentro nada. Incluso ayer, esto es una captura de ayer, yo creo que en el que más se utiliza, que es el de Google Analytics, había 66 replis de soporte Google Analytics 4. Es decir, pues el resto 5, 4... O sea, a día de hoy parece que no hay un sistema muy estable, no lo sé, igual no lo conozco, o sea, no he profundizado mucho, pero lo que he estado buscando y la experiencia que tenemos es que todavía no hay nada estable como para decir, vale, esto os va a funcionar. Es decir, hay tiempo hasta el año que viene, pero bueno, vamos a ir revisando estos módulos a ver si podemos, si van dándole salida a la implementación de Google Analytics 4. La otra posibilidad que tenemos, que la implementación la hayamos hecho nosotros poniendo el código a pelo, ¿vale? Lo mismo, no va a pasar nada, tenemos la retrocompatibilidad, podemos reutilizar los mismos data layers, pero, pues bueno, va a haber un momento en el que quizás tengamos que cambiarlos. ¿Qué cambios hay? El cambio del data layer de Universal a GA4 es sencillito. Como ha dicho Natalia, todo son eventos. Este es, por ejemplo, el de detalle de producto. Yo entro en mi página y veo un producto en particular. Antes no hacía falta lanzar ningún evento, ahora me dice, no, todos son eventos. Aunque tú cargues la página con un detalle de producto, tienes que decirme que hay un evento de que el usuario está viendo el detalle de producto.
Más cosas, lo que decíamos. Products cambia. Ahora ya no se llama products, ahora se llama items. Vale, estupendo, venga. Pues al final, esto es un cambio simplemente de nombre. El array de productos lo vais a seguir sacando igual. Único problema, pues que el name no se llama name, sino item name. El ID es item ID. ¿Y donde más cambios hay? En category. Antes category lo pasábamos como el nombre de la categoría contra barra, nombre de subcategoría, contra barra, nombre de la subcategoría. Ahora no, ahora tenemos que diferenciarlos. Categoría A, categoría 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Es un cambio un poquito importante. Pero realmente la reutilización de este data layer os va a funcionar para pasarlo a GA4. Lo único pues que si el día de mañana hay que implementar el sistema de GA4, estos son los grandes cambios que tenemos. Esto sería un evento de ver detalle. Vamos a ver otro que cambia bastante, que es el de carrito. Antes, carrito, ¿cómo lo veíamos? ¿Cómo lo medíamos? Con un evento en el cual nos iba diciendo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero era siempre igual. Ahora no. Ahora Google dice que todos los pasos del carrito tienen su nombre y su apellido. Nombres y apellidos. Empiezo carrito, añado información de pago, añado información de envío. Inconveniente. Bueno, me parece muy bien, pero si yo tengo más pasos en mi funnel, si yo aquí hago una venta cruzada, le añado otros productos y aquí le digo que se suscriba al newsletter, esos pasos no los mido. Bueno, es que estos son... Vale, pues mira, recomendación. Mandad estos eventos en sus pasos, es decir, cuando al usuario se le pida la forma de pago y el envío, mandad esto, pero mandad además un evento personalizado que se llame checkout o lo que queráis recoger y que tenga la misma estructura que esta. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, para recoger ese mismo funnel que teníais antes en el de ahora. Este quizás sea el gran cambio que hay a nivel de medición en el funnel, pero bueno, no tiene sentido que tengamos solo estos 3 pasos. Déjame a mí personalizar mi funnel para poder recogerlo. Y poder analizar qué es lo que está ocurriendo. Y por último, que este también es... Bueno, creo que no se utiliza mucho, que es el tema de las promociones dentro de la propia página. En la página tú puedes poner un banner promocional de pues, un producto en particular y antes nos dejaba solo cuatro dimensiones, 4 variables. El ID de la promoción, el nombre, la creatividad de la posición, etc. Pero al final lo que estoy promocionando ahí es un producto. Claro, si yo acabo comprando ese producto, ¿cómo sé que se ha promocionado en ese banner? No lo sabía. Ahora, en GA4 sí que nos dice, vale. Esta promoción, con este nombre, con esta creatividad, está apuntando a este producto. De tal manera que cuando alguien compre ese producto, yo tendré la traza que ha sido gracias a esa promoción que he hecho en la página. ¿Vale? Son cambios que ya, como hemos comentado, no hace falta recogerlos ahora porque podemos utilizar el sistema viejo de Universal, pero pues bueno, si a futuro hay que cambiarlo, estos son los cambios que hay que hacer. Seguridad, tema importante para Google. De hecho, en Francia se declaró ilegal Analytics. No, es que el problema que tenemos es que se está enviando la IP de los usuarios y eso es ilegal. ¿Qué es lo que hace ahora GA4 por defecto? Anonimiza la IP. Es decir, coge tu IP, la envía, cambia los últimos 3 dígitos, les pone un 0 y las guarda. Está muy bien, pero sigue siendo ilegal. ¿Por qué? Porque lo que te prohíbe la RGPD no es el guardar el dato, te prohíbe el envío. Es decir, esto de aquí es lo que es ilegal. Manda los datos a Estados Unidos cambia la IP y lo guarda. No. Lo que hay que hacer es que ese cambio ocurra en Europa y es lo que está haciendo ahora Google. Está creando data centers en Europa para recoger esa IP, guardarla y enviarla a Estados Unidos. Evidentemente esto no es de hoy para mañana, pero bueno, el acuerdo que se tuvo con Estados Unidos era ese. Oye, guarda tu IP en Europa, cámbiala y luego la mandas a Estados Unidos. Otro punto importante que entra ahora con Google Analytics 4, el Consent Mode, el modo de consentimiento, banner de cookies. Es posible que el 80% de las páginas a día de hoy no cumplan con la política de cookies, pero es algo que recomendamos sí o sí tener.
¿vale? Es un incordio a nivel de Analytics porque vas a perder datos, pero bueno, es lo que, o sea, vamos a ser legales, vamos a no medirlo, a no medir los usuarios que no queremos medir. ¿Por qué? Porque tenemos algunos beneficios. Vamos a poner los dos casos. Yo entro en una página web y mi estado puede tener dos valores. Si es granted, es decir, si yo permito que me midas, no hay ningún problema. Genial. Si no, si te rechazo, no puedo medir nada. No puedo medir nada. Ahora, Google siempre andando encima del filo en el tema de privacidad. ¿Qué puede pasar cuando el usuario me rechaza las cookies? Que yo entro en un estado que se llama consentimiento a cero. Esto es un envío de no se ve mucho, de una traza a Google Analytics 4 y este parámetro de aquí, que es GSF, Google Consent, pone 1, 0, 0. ¿Qué significa? Estoy haciendo el envío igualmente a Analytics, aunque el usuario me haya rechazado, pero el envío está siendo de manera anónima. No estoy cogiendo IP, no estoy cogiendo nada que me pueda identificar al usuario, ¿vale? Si lo hago de manera legal, es decir, si yo acepto las cookies, ese parámetro es G11. Es decir, ahí puedo recoger todos los datos y entrar en el sistema de Analytics. ¿Qué ocurre con ese G00? ¿Vale? Que lo utiliza Google para su sistema de Machine Learning para ofrecernos cosas. Por ejemplo, audiencias predictivas. Yo, con todos los datos que tengo de usuarios aceptados y usuarios rechazados, veo esta tendencia. Entras 4 veces en el móvil, entras una quinta desde el desktop, llegas al funnel y te caes. Y sé que la quinta vez que entres, comprarás. Estoy viendo que tu tendencia de los últimos 7 días es que hay 14 usuarios que han entrado 4, han entrado 4 veces con el móvil, han llegado al funnel y se han caído. Por lo tanto, yo puedo deducir que de aquí a 7 días vas a vender X, ¿vale? Y te crea una audiencia predictiva. Te dice, oye, vas a tener X ventas de aquí a 20 días. ¿Por qué? Porque según los datos que estoy teniendo, tanto de reales de Consent Mode, lo tienes. ¿Esto qué es bueno? Para el equipo de publicidad. Hostia, me estás metiendo en un saco usuarios que están calientes a la hora de vender. Otras, pues voy a impactar con publicidad a esa audiencia. Es decir, ya no está todo perdido. Bueno, pues esos usuarios que me han rechazado la cookies están entrando aquí para alimentar este sistema. Lo que comentábamos, cosas nuevas. Esto es de ayer. Estos datos de usuarios rechazados ya están dando dentro de lo que es el Google Analytics 4 para modelizar el comportamiento. Si has tenido 500 personas que te han rechazado y han entrado a esta página y han tenido este comportamiento, yo creo que realmente, o sea, lo voy a mostrar en la interfaz, no eran 20 personas, sino eran 35, porque estos que cojo de BigQuery son los que he procesado para mostrártelos aquí. Más cosas. Vale, ya sé que cuando el usuario rechaza va a una especie de caja negra en la cual Google hace su aprendizaje y luego me lanza unas audiencias predictivas, me hace un modelado en el informe de usuarios y de sesiones en Google Analytics 4, pero, ostras, es que me gustaría ver esos datos. ¿Qué estás haciendo con esos datos? Los está tirando a BigQuery. En BigQuery tú puedes consultar los datos que ha habido de primera visita, página vista, son todo eventos, como hemos dicho al final. ¿Qué evento ha tenido? Pues mira, en el día de ayer, bueno, el 3 del 8, has tenido 3 primeras visitas, 2 páginas vistas, han visto un ítem. ¿Cuál es el problema de esto? Que están anonimizados. Tú no sabes si ha sido una persona el que ha hecho 2 páginas vistas o son 2 personas que han hecho cada una página vista. Pero vas a tener algo, vas a tener una tendencia de cuál es la página que más ha sido, o sea, que más veces se ha visto con usuarios rechazados, cuántas first session ha habido de usuarios que han rechazado. Es decir, no todo está perdido, lo vamos a tener almacenado en BigQuery. Y ahora, por último, hemos visto ya qué hacer con lo viejo, hemos visto cómo hacer la implementación de lo nuevo. Siempre podemos o bien mantener lo mismo, o bien la recomendación,
reunirnos con el cliente, qué es lo que quieres hacer con los datos, cómo lo vamos a estructurar, vamos a pensar a futuro y luego, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Lo que va a pasar es lo siguiente. El hombre de los dos relojes. Un hombre tiene una reunión a las 2 de la tarde. Se sienta delante del ordenador y ve esto. ¿Llega a tiempo? ¿Son las 2? ¿Está delante del ordenador? Sí, llega a tiempo. Situación en la que nos vamos a encontrar ahora. Un hombre tiene una reunión a las 2, se sienta delante del ordenador para la reunión y tiene 2 relojes. ¿Llega a tiempo? No lo sé. Porque un reloj me marca a las 2 y otro me marca a las 3. Puede ser que llegue una hora tarde o puede ser que llegue a tiempo. Entonces, a día de hoy, si tenemos una implementación dual, el cliente no va a saber qué hora es. Un hombre con un reloj sabe qué hora es, un hombre con 2 relojes duda. Pues ahora le vamos a decir, has tenido 200 sesiones en Universal y 150 en GA4. Pero ¿cuál es la verdad? Es que no hay una verdad. Es que no hay un reloj, esto no son las 3. No, o sea, lo que nos importa siempre es una tendencia de datos. Si las dos tendencias son iguales, las decisiones que nosotros tomemos con esos datos serán las mismas. Oye, los lunes sube tus sesiones, bajan los miércoles para caer los domingos. Vale, pues si esa misma tendencia es la misma en Universal que en GA4, podremos tomar decisiones. Da igual que sean 100 que 150. La cosa es que al día siguiente veamos la misma tendencia en las dos plataformas. ¿Vale? ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchas diferencias a la hora de la medición. En usuarios, Universal Analytics son diferentes dispositivos. Si yo entro desde el móvil, soy un usuario. Si entro desde el ordenador de mi casa, soy otro usuario. En GA4, lo que ha dicho Natalia, si estoy logado, puedo entrar dentro del sistema que me considere como que soy la misma persona. Además de esto, usuarios ya no son usuarios, son usuarios con interacción. Hay otra métrica que son todos los usuarios, pero por defecto usuarios en GA4 son usuarios en los que usuarios que hayan tenido en su sesión al menos una sesión con más de 10 segundos de visionado de página, o bien haya tenido 2 páginas vistas, o bien haya hecho un evento de conversión. Ya no son las mismas condiciones que Universal, que un usuario era un usuario. Ahora tiene que tener unas condiciones. Sesiones. Vamos a poner un ejemplo. Yo entro desde Organic a mi página. La veo, uy, está muy bien. Salgo, como me ha cogido la cookie, me reimpactan por CPC, hago clic en un anuncio y vuelvo a entrar. En Universal serían dos sesiones. He cambiado de fuente medio, he entrado por Organic y luego por CPC dirán 2 sesiones. En Universal, en GA4 no. Si estoy dentro del rango de tiempo de sesión, si entro por Organic, salgo y a la media hora veo un anuncio, hago clic, entro en la página, seguiré siendo la misma sesión. No me cambia la sesión por hacer cambio de fuente medio. ¿Vale? Es importante, vamos a tener muchas menos sesiones. La atribución que tenía Universal Analytics era la última fuente medio no directa. Pues ahora eso cambia. Ojo, porque claro, si yo entro por CPC, en Universal Analytics me dirá, has tenido una venta por CPC y en GA4 me dirá, no. La fuente ha sido por Organic. Van a cambiar las cosas. Vamos a tener un modelo de atribución diferente en Universal que en GA4. Por lo tanto, ahí también cuidado. Lo que hablábamos de la atribución. En Universal Analytics es la última fuente medio no directa y en GA4 utiliza un sistema basado en datos. Tú puedes cambiarle la atribución de Google si no te gustan los datos que tienes. Oye, pues la última atribución es esta. No, pues lo voy a cambiar y le voy a decir que la atribución es el primer clic. Entonces, dentro del mismo sistema vas a poder cambiar la atribución de los datos. ¿Qué es lo que hace todo esto? Pues que evidentemente los datos que tenemos en uno no van a ser los mismos que los datos que tenemos en otro. ¿Qué solemos hacer cuando hacemos una implementación nueva de GA4? Tener ese Data Studio con comparativa. Usuarios en UA y usuarios en GA4. Me parece muy bien, pero al final el dato puro no me interesa. A mí me interesa la tendencia de esas dos líneas, la de sesiones en Universal y sesiones en GA4. Y a todo esto le sumamos que los filtros son diferentes en Universal que en GA4. A día de hoy hay unos filtros que no se pueden configurar en Google Analytics 4. Pues ya vamos a tener otro cambio. GA4, como hemos visto, empieza a modelar sesiones. Ya no estoy cogiendo solo las sesiones normales, sino que cojo las sesiones que me han rechazado datos, las meto en una máquina y te las agrego de alguna manera en Google Analytics 4. Y usa datos
de BigQuery para reasignar esas conversiones de DirectNone. Google intenta siempre evitar todo lo que es el tema de DirectNone, más el none que el direct, es decir, yo no sé este usuario cómo ha entrado. Entonces, gracias a toda esta información que le estamos pasando de usuarios rechazados, Google Signals, lo que hace es que las sesiones con conversiones de DirectNone puedan cambiar. Es decir, yo puedo entrar el lunes a ver cuántas ventas he tenido en la sesión, o sea, en la fuente medio DirectNone y ver 100 ventas. Ahora, puedo entrar el martes para ver los datos del lunes y martes y ver 80 ventas. O sea, ¿he perdido 20 ventas? Sí, es que las ventas de DirectNone las puede ir reubicando en otras fuentes medio. Entonces, ya no es que sea un sistema que no compara lo mismo, sino que dentro de GA4, hasta en una semana, van a poder cambiar los datos. Por lo tanto, no es algo que tenga como en Universal Analytics. Esto es lo que ha pasado hoy y esto no se mueve. No. Esto va a ir evolucionando con el tiempo y se van a ir reasignando conversiones, es decir, no vamos a poder comparar uno con otro, no son comparables, no son sistemas comparables. Por lo tanto, hay que entender esto primero nosotros y luego hacerlo entender al cliente, que no son dos sistemas, no es una actualización, como decía Natalia, de cambio 4 cosas. No, cambian muchas cosas en este nuevo sistema, ¿vale? Y esto sería todo. Si tenéis dudas, preguntas, un abrazo. Si queréis hacer alguna pregunta, os paso el micro. Aprovechar, ahora que tenemos aquí a Natalia y a Luis. Perdón, no tanto en referencia a los datos, pero sí estaba viendo el tema de Tag Manager que habías mencionado, que con referencia a Optimize, por ejemplo, ¿ya está implementado para poder hacerlo en GA4? Sí, de hecho, cuando tú tienes una serie de funcionalidades que puedes vincular con Google Analytics 4, Optimize no está, pero desde Optimize sí que puedes decirle, y estos datos mándamelos a Google Analytics 4. Es decir, desde Optimize sí que lo manda, pero sí que es verdad que no he visto dónde, o sea, así como en Universal tenías el ID de experimento, creo que era en el dato, ahora en GA4 yo no he visto ID de experimento. También es verdad que hay muchas dimensiones y muchas métricas que se pierden y ahora ya no se llama ID de experimento, igual lo llaman ID de comprobación de AB o algo así. Pero sí que tiene integración con Optimize. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Parece que lo habéis explicado todo fenomenal. Pues les damos un aplauso. Un momentito. Hola, buenas. En el pop-up, que sé que cuando iniciamos la ley de protección de datos, en lo de las cookies, ¿qué recomendáis? ¿Qué es lo más legal, ¿no? Para recoger estas cookies, para que lo registre luego Google Analytics? ¿Cómo lo utilicéis vosotros? ¿Lo ponéis realmente? O sea, las condiciones que nosotros siempre planteamos son, primero, cookie wall. Es decir, el usuario entra en la página y que no pueda navegar, es decir, que no pueda navegar hasta que acepte o rechace. Hay muchos sitios en los cuales tú entras, te sale el pop-up, pero puedes seguir navegando. No. ¿Por qué? Porque si lo hacemos que pueda navegar, perdemos, por ejemplo, la UTM de la fuente medio. Entonces, recomendación primera, tú entras en la página y que no pueda navegar hasta que no decidas si acepta o rechaza. Siguiente punto, granularidad. Le tienes que ofrecer varias posibilidades. Las cookies de analítica, las de publicidad, es decir, todo esto. Sí, que pueda aceptar o rechazar, que el clic sea unívoco, no vale haz un scroll, un continuo, no. Acepto las cookies de publicidad o de lo que sea. Y todas las cookies tienen que estar documentadas en ese banner. ¿Cómo se llama la cookie? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué funcionalidad tiene? ¿Y de quién depende? ¿Vale? Eso sería un poco la... Tenía entendido que tiene que, o sea, si no aceptan las cookies, debería tener la opción de poder navegar el usuario. Sí, o sea, ¿esto sí? Tú puedes navegar con las cookies rechazadas, es decir, vale, lo que no puedes es navegar en el limbo de si aceptas o rechazas. Vale. Pero, mira, o sea, realmente en el artículo, creo que es el 22.2 de la LSSI, no te dicen nada de que tiene que ser en la primera interacción, pero yo siempre lo recomiendo, porque a nivel de analítica nosotros... En la primera interacción sea esto. Entonces, que sea cookie wall quiere decir que o aceptas o rechazas
Si rechazas, puedes seguir navegando, no hay ningún problema. Pero, por favor, acepta o rechaza antes de la primera interacción con la página. Vale, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay algún tipo de diferencia a nivel de rendimiento? ¿De rendimiento? Sí, de la velocidad de despliegue, Bueno. etcétera. El impacto en rendimiento. O sea, de rendimiento, de procesamiento, por ejemplo, tú en Universal Analytics puedes ver datos a la hora, a las 2 horas. Nosotros en Google Analytics 4 hemos entrado al día siguiente a las 2 de la tarde y nos hemos llevado un susto. Decir, ostras, que hemos perdido toda la medición, pero ¿qué ha pasado aquí? Que no sé qué. Y es que todavía no había procesado los datos de antes. Entonces, recomendación, esperaos hasta las 7 de la tarde a mirar datos. Y son páginas pues relativamente normalitas, que si nos ponemos ya en alguna un poquito más grande, el procesamiento puede tardar hasta un día entero, es decir, hasta 2 días no puedes ver. Entonces, a nivel de procesado de datos sí que hay muchísima diferencia de ver los datos. Y a nivel de carga también hemos notado, con BigQuery, por ejemplo, o sea, con Data Studio, cuando carga los datos tarda muchísimo más en mostrar datos, en procesar. Hay mucha diferencia. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta para terminar? Perfecto. Sí, más que una pregunta, quería pedir una opinión. ¿Vosotros, en general, creéis que con este cambio, el cambio ha sido a mejor o a peor? Porque estoy oyendo en Internet mucha gente que está quejándose bastante. Entonces, bueno, vosotros que habéis trabajado más tiempo o que la habéis mirado más en profundidad, ¿qué pensáis? Hay una frase que acuñamos mucho de un compañero que es: a Google Analytics 4 se viene llorado de casa. Es decir, es una mierda, pero es como un corte de pelo que te queda mal. Es decir, es que es lo que hay, ¿qué vas a hacer? O sea, no hay bueno, no hay alternativa. Es decir, es una mierda, sí, tiene sus cosas buenas, no lo vamos a negar, pero en general está todavía en muy beta, está teniendo problemas. Entonces, recomendamos la implementación dual. Y nosotros, pues bueno, o sea, es acostumbrarte, ya veremos cómo evoluciona, pero nosotros en general la sensación es, entre comillas, mala. Es decir, no nos parece tan pulida como Universal, ha sido como un, bueno, pues aguántame el cubata que lanzó ya la aplicación, cuando realmente no está terminada. Es difícil opinar en ese sentido por lo que dice Luis, porque es una versión inacabada. Y luego, sobre algunos aspectos, pues sí que Google ha dicho un poco por dónde van a ir los tiros, pero, por ejemplo, el tema de la atribución basada en datos, que es algo que ya se venía utilizando en otras herramientas, como en la parte publicitaria en Google Ads, pues bueno, viene a ser un poco, soy Google, tengo muchos datos, por detrás puedo hacer muchas cosas con Machine Learning, etcétera, pero no comparto el 100% de esos datos con vosotros, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una parte de opacidad, o como lo quieras llamar, donde tienes que hacer de alguna manera pues, un ejercicio de confianza, decir, vale, esto es lo que me cuenta Google, me lo tengo que creer, pero no estoy viendo el 100% de la información como era en otros aspectos antes, que podía ser más claro en ese sentido. Muchas gracias, Natalia. ¿Alguna otra pregunta para cerrar? Venga, pues les damos un aplauso, les damos las gracias. Gracias. Gracias.